Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy estaré conversando con James Allison. Él es sacerdote católico, teólogo y ha escrito muchos libros desde una teología gay. En tanto, James es de los pocos sacerdotes católicos que son abiertamente gay y tiene bastante renombre al respecto. Y estaremos conversando con él a propósito de la homosexualidad y el catolicismo. Saludos, James, bienvenido. Hola, saludos, buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora es? Es de noche, buenas noches. Es de noche para sí. Recientemente un sacerdote católico polaco salió del armario diciendo que él era homosexual y bueno, causó el furor que siempre se espera con estas cosas. El obispo lo suspendió y creo que recientemente, en estos últimos días, el sacerdote incluso ya dirigió una carta de renuncia al clero. ¿Qué nos dice exactamente la doctrina católica sobre la homosexualidad, James? Mire, te voy a citar exactamente lo que dice. Dice que la tendencia homosexual no es en sí un pecado, pero es una tendencia más o menos fuerte a actos intrínsecamente desordenados y por eso debe considerarse como objetivamente desordenado. Esta es la posición oficial, o sea, tanto la condición, la tendencia, como los actos serían malos. Uh-huh. Esa es la posición oficial. Bueno, entonces, bajo la doctrina católica, una persona como el obispo, el sacerdote polaco, o tú mismo serían pecadores y estarían en pecado mortal, supongo. Bueno, no, pecado mortal, nada, no hablemos de esto, es confundir las cosas, confundir niveles. Mira, según esto, cualquier persona gay sería, no por ser gay, estaría en ningún tipo de pecado, pero todo acto que hiciera sería acto de, digamos, de amor con una persona del mismo sexo, sería pecaminoso, aunque la persona no tuviera culpabilidad subjetiva en el asunto. Estoy aquí diciendo la posición oficial, no lo que yo pienso. Sí, claro. Pero aclaremos primero la doctrina oficial. Bajo esta doctrina, si una persona comete actos homosexuales y no se arrepiente y muere, ¿va al infierno? No, mira, a ninguno de nosotros cabe juzgar nada con respecto al infierno. No. Mira, para decirte una cosa que es evidente a esta altura del juego, típicamente, más tradicionalmente, los pecados más graves son los pecados espirituales, o sea, orgullo, envidia, sentido de superioridad, todas esas cosas, mientras los llamados pecados carnales son de mucho menos gravedad. Entonces, correr rápidamente del hecho de que alguien esté viviendo de manera pecaminosa al infierno es ¿cómo se llama? Un salto apresurado. ¿Cómo? Sería como un salto apresurado llegar a esa conclusión. No un salto apresurado, pero es una versión, digamos, es una versión un poco de diseño animado de lo que es la teología. Recuerden que hasta Santa Teresa, cuyo 5º centenario estamos celebrando este año, dijo con respecto a un suicidio en una época cuando se consideraba el suicidio como un pecado mortal: entre la puente y el río está la misericordia de Dios. O sea, sí,
no se juzga estas cosas. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos has aclarado lo que dice la doctrina católica. Ahora dinos tú qué piensas como teólogo. Miren, a esta altura del juego, el problema para la doctrina es que carece de base en lo real. O sea, fue una doctrina que intentó describir lo que son las personas gays como si fuesen heterosexuales defectuosos. Y durante muchos siglos, así la gente lo pensaba. Si mostrabas inclinaciones hacia tu propio sexo, eras o bien un vicioso, o sea, te habías calentado demasiado, o bien un enfermo de algún tipo. O sea, las dos maneras de juzgar típicamente eran de alguna forma o de vicio o de patología. Ahora, en los últimos 50 años, sencillamente, dada la mayor visibilidad de las personas gays, se han podido preguntar qué es lo que hace que estas personas sean así. Y ni respuesta tenemos a esta pregunta, porque no hay, no hay, digamos, definición de la causalidad de esto, pero lo que sí se puede decir es que lo que sea que es esta condición no es patológica. O sea, de por sí no lleva a ningún tipo de autodestrucción o de lástima o daño a la persona. Por eso la ciencia lo tilda como una variante minoritaria no patológica en la condición humana, sí, mucho más parecida, digamos, a ser zurdo, de que ser digamos, anoréxico. De anorexia se puede decir que es una desorden objetiva. Sí. Es una condición patológica que tiende a la destrucción de la persona. Si la persona no toma medidas, si no se busca ayuda o sanarse, la anorexia puede llevar a consecuencias mucho peores. Ahora, se han dado cuenta de que no hay nada de esto en la homosexualidad, ni en su forma masculina ni en su forma femenina. Ahora, James, lo que a mí me intriga, y supongo que a nuestros oyentes también, es cómo tú, siendo sacerdote católico, no estás de acuerdo con la doctrina. ¿Cómo te puedes seguir haciendo llamar católico y con todo no estar de acuerdo con lo que la doctrina católica dice? ¿No sería como más honesto decir, como aparentemente está haciendo este sacerdote polaco, decir, no, renuncio, porque sencillamente no puedo estar de acuerdo con lo que la doctrina católica dice? Pero también estás confundiendo niveles. Que yo sepa, Monseñor Jarasma no está renunciando a la fe católica, ni mucho menos. Está renunciando a una posición que ocupó en una congregación del Vaticano. Muy bien. Pero mi pregunta es, ¿se puede ser católico y no estar de acuerdo con algunos puntos de la doctrina católica? Porque según yo lo entiendo, sí se puede. Absolutamente. Mira, este asunto, recuerden que hasta la propia doctrina católica, hasta los propios guardianes de la doctrina católica, dividen lo que ellos llaman, dividen las doctrinas o las enseñanzas de la Iglesia en tres niveles o órdenes, lo que llaman una jerarquía de verdades. Entonces, las enseñanzas de primera orden básicamente son aquellas que se encuentran en el credo, o sea, es doctrina sobre Dios, Jesús, los sacramentos, la vida eterna, la gracia, o sea, cosas ya muy, muy centrales a la fe. Sí. La cuestión de la cuestión gay sería, hasta por su propio reconocimiento de estas autoridades, un asunto de tercera orden. O sea, un asunto donde hay que por lo menos respetar la enseñanza oficial de la Iglesia, no ridicularizarlo en público, pero donde discrepancia en base a posibles cuestiones de verdad es evidentemente posible. Yeah. Es una de las razones porque yo, que como tú mencionaste, he escrito libros al respecto de esta cuestión y nunca he tenido ningún tipo de represalia con respecto a lo que he escrito, afirmado, discutido. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna dificultad para explicar lo que es la enseñanza y demostrar por qué
creo que no es, en la verdad, lo que combina con el resto de la fe cristiana. O sea, ¿por qué hay, en la verdad, una discrepancia entre la expresión actual de la enseñanza y el resto de la fe católica? Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación muy interesante con James Allison, sacerdote católico y autor de varios libros desde la perspectiva de la teología gay. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el teólogo y sacerdote católico James Allison a propósito de la homosexualidad y el catolicismo. Nos decías tú en el segmento anterior, James, que la doctrina católica entonces tiene varios niveles. Hay cosas que sí son muy básicas que todo católico tiene que aceptar. Bueno, básicamente las cosas que están en los credos más originales de la iglesia, pero hay otras cosas más circunstanciales que, según tú nos comentas, sí hay mayor disenso. Ahora te pregunto, James, en teoría, ¿la estructura canónica permitiría que el reproche a la homosexualidad sí pasa a ser algo central, como por ejemplo si el Papa lo dicta ex cátedra y acude a la infalibilidad? ¿Ese escenario existe? Mira, es tan difícil imaginarlo, porque estos asuntos, para darte una idea, en 1968 había el dictamen del Papa Pablo VI con respecto a los métodos anticonceptivos que fueron prohibidos, ¿no? Uh-huh. Humanae Vitae se llamaba el documento. Sí. E inmediatamente se suscitó la pregunta, ¿esto es una declaración infalible o no? Y el portavoz del Papa inmediatamente dijo que no, por supuesto que no. Y de hecho, una inmensa cantidad de gente, la inmensa mayoría de los laicos católicos, nunca ha aceptado esta enseñanza. Una de las cosas que está intentando hacer el Papa Francisco es sanar el cisma que está operacional entre la enseñanza oficial de la Iglesia y la vida real. Y en esta área él está insistiendo mucho que los supuestos enseñadores, los supuestos maestros de la religión, tienen que aprender de las personas que viven las realidades antes de pronunciarse. O sea, vamos en el sentido contrario de lo que tú estás diciendo. No, claro. Se ha visto que no funciona, la idea de hacer declaraciones a priori que no corresponden con la realidad. Bueno, por eso digo que es un escenario meramente hipotético, pero supongamos, y yo estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil imaginarlo y que el actual Papa no va por esa dirección, pero supongamos que sí venga un Papa mucho más adelante que arbitrariamente sí quiera hacer uso de la infalibilidad papal y dictar ex cátedra que la homosexualidad sí es pecado. En ese caso, alguien como tú, por ejemplo, sí renunciaría a la fe, por decir, bueno, yo tengo una conciencia propia y yo sencillamente esto no lo puedo aceptar, y si me lo imponen... Mira, porque, Gabriel, estamos hablando aquí no de un asunto de doctrina propiamente dicho, sino una cuestión de hecho, de hecho empírico. Sobre esto, ningún papa puede pronunciarse, es más allá de su autoridad. Ustedes recuerdan el problema con Galileo. Los papas pueden pronunciar lo que quieran sobre la circulación de las estrellas y el sol. Pero si no es verdad, no tiene ninguna autoridad. Lo mismo, un papa podría insistir que la tendencia homosexual es una patología o un defecto de una intrínseca heterosexualidad. Pero si no es verdad, no es verdad, punto. Claro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado al entender que hasta el propio mecanismo de enseñanza es mucho más sutil de lo que sugieres. No, claro, yo te entiendo, pero mi preocupación es, o mi curiosidad, es que según yo entiendo la estructura jurídica canónica del derecho canónico que rige el catolicismo, sí quedaría espacio abierto para que el Papa incluso llegue a decir que la tierra es plana, y si lo dice ex cátedra, según yo entiendo, los católicos tendrían que obedecer. No digo que eso vaya a ocurrir, pero eso es lo que el dogma de la infalibilidad postula. Corrígeme si me equivoco.
No, no es lo que la doctrina postula. Podríamos tener una discusión sobre la manera de funcionar la doctrina de la infalibilidad, pero te aseguro que no es esta versión también de comic book, como dirían. No, claro, te agradezco la aclaratoria. Entonces, ni la versión conservadora de la doctrina es esta. muy bien, entonces el Papa... Claro, fue una... En el siglo XIX, alguna gente lo utilizó este tipo de cosas para intentar ridiculizar la discusión, pero no, francamente no. No ocurriría así, bajo ningún concepto, pues. Si ocurriera muy rápidamente, las personas indicarían que el tipo estaba fuera de su cabal juicio. Bueno, pero es que precisamente tendrían que hacerlo después que él muera, porque según entiendo, no hay en la estructura canónica un procedimiento que permita declarar a un papa loco. Sí, ¿por qué no? Sí lo hay. O sea, en vida se puede declarar a un papa enfermo mental, no habría que esperar a su muerte. Si un papa puede renunciar, seamos claros, lo que tú llamas el derecho canónico y todas esas cosas, recuerden, son estructuras para intentar de gerenciar un sistema de gente. Claro. Si alguien está loco, por supuesto se encuentra que está loco. Si alguien no está loco y lo quieren atacar, fingen que es loco. Claro. Oye, James, te agradezco esa aclaratoria. Mira, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso, y disculpa que haya postulado estas cosas así, tú sabes que yo hablo desde una perspectiva laica y más bien agradezco inmensamente que nos hayas aclarado todas estas cosas. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @Gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el sacerdote católico James Allison. Él ha escrito muchos libros de teología desde una perspectiva gay, algunos de ellos. No todos los libros de James tratan de esto, pero varios de ellos sí. Y hoy conversamos sobre la homosexualidad y el catolicismo. Quiero entrar un momento, James, en el asunto del clero. Porque tú has dicho que, bueno, tú desde una voz un poco disidente has dicho que, contrario a lo que opina la doctrina católica, tú eres de la opinión de que no, que la homosexualidad no es pecado, los actos incluso, y tú te basas pues en hechos científicos que son muy firmes, que es que esto no perjudica a nadie, no es patológico, etcétera. Ahora, según yo entiendo, el clero sí exige celibato, y al incurrir en un acto homosexual, ahí sí se está violando el celibato. Como también se violaría si fuese un acto heterosexual. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber sacerdotes activamente gays si eso es aparentemente una violación del celibato? Bueno, no sé qué quieres decir por activamente gay. Bueno, que tienen relación sexual. Bueno, entonces, no solo una persona que es activa, porque activamente gay significa, para una persona gay, ser activamente gay, esencialmente lo que es. Claro. Independe de los actos sexuales que hace. Claro. Mire, por supuesto, si alguien toma la decisión de hacer una promesa de abstenerse de algo, y esta promesa es parte de la condición del ejercicio de su profesión, el que sea, y hace esta promesa de buena conciencia, o sea, sabiendo qué está haciendo, por qué lo está haciendo, y a él no le han inducido a hacerlo por información equivocada y por lo demás. Entonces, por supuesto, si decide no mantenerse a esta promesa, tiene que salir de la profesión al cual se ha puesto. Yo creo que en ese sentido el Christoph Harams ha sido muy, muy coherente. Claro. Ahora, pero en tu caso particular, por ejemplo, disculpa que te pregunte, ¿tú sigues siendo sacerdote católico? Sí, yo sigo siendo católico, pero no tengo pareja. Ah, ya. Muy bien, ya. No tengo pareja, pero no dejo de ser gay por eso. Claro. Ahora, las veces que sí has tenido relación sexual, siendo sacerdote católico, ¿no es una violación del celibato y tu conciencia no te diría que en ese caso tendrías que abandonar el sacerdocio? Mire, bueno, absteniendo de hablar de personalidades aquí, porque no es... Bueno, no digo James Allison, pero cualquier sacerdote católico que en algún momento haya tenido un contacto homosexual, ¿eso no implica una violación del celibato, aun si no es una relación estable? Hay que preguntar si... Bueno, hay cosas
en todos los estados de la vida de las personas, heteros o gays, que son deslices, y otros son caminos emprendidos. Si es un camino emprendido que tiende a una estabilidad, entonces, por supuesto, está camino de salida. Si es un desliz, es un desliz. Claro. Ahora, recuerden, y esto es lo que complica el asunto en el caso del clero gay en la iglesia, y recuerden que hay una proporción mucho mayor de personas gay dentro del clero que lo normal en la sociedad. Lo normal en la sociedad es unos entre 3 y 4%. ¿Y darías un estimado dentro del clero? En el clero, bueno, varía mucho de lugar en lugar, pero quien afirma que es 50%, en algunos casos ciertamente no está exagerando. Vaya. Bueno. Puede ser mucho más de los 3.4 o entre 3.4 y 4% que los sociólogos y antropólogos dicen que es lo típico en todas las culturas. Me sorprende esa cifra de 50%. Sí, quien afirma que el Haramza decía eso con respecto al Vaticano. Mira, cualquier persona que conoce un poco el clero en una gran ciudad metropolitana va a encontrar algo parecido. En las diócesis rurales, mucho menos. Pero bueno, eso varía mucho de lugar en lugar. Claro. Ahora, lo que sí es notable, recuerden, es que mucha de esta gente ha sido inducido a hacer promesa de obediencia o de celibato. Y que la promesa de celibato en sí significa la promesa de no casarse. Los otros elementos, la manutención de la castidad, que sería el desarrollo de la virtud, de la sensibilidad hacia la otra persona, y la práctica de la continencia, que sería la abstención de relaciones sexuales, son otras cosas, son un poco distintos. Estas son 3 dimensiones de esto. En principio, lo que la Iglesia quiere es que el cura sea célibe, casto y continente. Pero si comete algún desliz en la continencia, la Iglesia lo puede perdonar, pues. No tiene que salirse de cura. Mira, la posición típica en estas cuestiones es con tanto que no cause escándalo. Todo el mundo hace, ¿cómo se llama? Dar visto gordo, ¿no? Claro. Hace vista gorda a este tipo de cosas. Claro. Ahora, recuerden que en el caso de las personas gays, y esto es una cosa que es difícil yo no estoy intentando aquí de justificar nada, pero recuerden que la mayor parte de los jóvenes gays que entran en los seminarios probablemente aún creen al entrar la posición de la Iglesia de que ellos estarían sufriendo de algún tipo de desorden y que están buscando con la mayor sinceridad de superarse al hacerse sacerdote, a entrar en el seminario. Y es únicamente bastante tiempo después, probablemente cuando ya estén adultos y ordenados, que descubren que el principio fue falso. Sí. Entonces, hay serias preguntas con respecto a la validez de la promesa. Y yo supongo que ya en ese momento ya es demasiado tarde, pues, para darse cuenta de que el entrar en el seminario no les iba a cambiar la orientación. Y al darse cuenta de que básicamente el que les proponía esta carrera estaba en cierto sentido engañándonos con respecto a quienes son, claro. Se pone en duda digamos, la validez de la promesa, lo cual evidentemente sería el caso en el caso de un matrimonio. Si después de casados uno de los esposos descubren que el otro o la otra se había presentado de una manera falsa en una serie de cosas, el derecho canónico católico es bastante sencillo. El matrimonio es nulo. Claro. ¿Tú ves tiene que haber habido honestidad para que la promesa sea válida. O sea, el asunto es más complicado, porque mientras, por supuesto, una persona hetero que hace una promesa de celibato da a entender que
la persona sabe muy bien que el casarse podría ser una cosa muy buena. Entonces está abandonando una cosa muy buena para un estilo de vida por el cual esta persona ha optado conscientemente. Bueno, yo te digo, James, además de esa situación que tú estás mencionando, de que hay gente que genuinamente entra al seminario con la esperanza de que, bueno, puedan cambiar de vida, o por lo menos de controlarse, sí. Pero yo también he visto en algunos seminaristas en Latinoamérica, no lo he visto tanto en Europa o en Estados Unidos, pero en Latinoamérica sí lo he visto mucho, una forma más bien de apariencia social. Es decir, que ellos no tienen mucha disposición en realidad a dejar de ser homosexuales, pero ven el sacerdocio como una forma de camuflaje o disfraz para que la sociedad no sospeche de su condición. No sé qué tan divulgado es esto en el mundo entero, pero sí en América sí lo he visto mucho. Yo creo que esto era mucho más cierto antes, cuando las cosas eran menos visibles. Ahora, hoy en día, casi nadie se engaña por eso, Sí, tienes razón. O sea, lo que era, digamos, un lugar, un refugio comparativamente seguro hasta mediados del siglo pasado, no lo es ahora. Si alguien aparece un poco, digamos, de plumas, la gente no dice, es así porque es seminarista, no dice, pues es así porque es gay. Sí, claro. Mira, James, vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación en el siguiente segmento. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter, y hoy converso con el teólogo y sacerdote católico James Allison. Hemos conversado sobre la homosexualidad y el catolicismo. James, nos dijiste hace 2 segmentos que la condena a la homosexualidad como pecado no es una doctrina de primer orden en el catolicismo, y eso tiene la implicación de que esto sí podría cambiar. ¿Qué tiene que ocurrir para que el catecismo cambie y se deje de concebir a la homosexualidad como un pecado? Bueno, yo creo que la primera cosa es una voluntad de parte de los actuales, digamos, propietarios de la doctrina, una voluntad de buscar una salida a la situación en donde se encuentran. Y esto yo creo que es parte de lo que estaba aconteciendo en el sínodo. Se estaban dando cuenta de que mientras se parte de a priori doctrinales, no se puede avanzar en esta materia. No hay manera cortés o misericordioso de decirles a las personas, ustedes son objetivamente desordenadas, si no es verdad. O sea, ellos mismos tienen que entrar en el camino de dejarse penetrar por lo que es, lo cual significa hacer preguntas científicas y comenzar a discutir qué es el caso de verdad con estas personas, a partir de que van a florecer. Porque esto es lo central en la doctrina católica, la moral católica, que es que el florecimiento parte de lo que se es. Si, por ejemplo, el ser gay es una tendencia, una variante minoritaria no patológica en la condición humana, entonces es de imaginarse que el florecimiento de las personas será a partir de lo que son y no a pesar de lo que son. Claro. Pero burocráticamente... Entonces, para esto, los propios, digamos, obispos, que muchos ya lo saben, necesitan permiso para poder hacer ese tipo de preguntas. Permiso que no han recibido hasta ahora por unas prácticas muy, digamos, restrictivas de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Claro. Pero ahora mi inquietud es burocráticamente, ¿cuál es la ruta? ¿El Papa tendría que convocar un concilio de la magnitud del Concilio Vaticano o esto? ¿No? No. Mire, yo creo que será muy interesante ver qué pasa ahora después de este sínodo. Uh-huh. Porque básicamente el sínodo, en vez de pronunciarse sobre esas cuestiones, ha repetido de manera bastante insulsa las posiciones tradicionales y ha dejado en manos del Papa promover una respuesta pastoral. O sea, básicamente le han dicho al Papa, mire, nosotros sabemos que no podemos decir nada más por ahora con respecto a esto, por favor, hágalo usted. Uh-huh. Entonces va a ser muy interesante ver de qué manera el Papa permite que el diálogo de aprendizaje comience. ¿Con una encíclica basta?
No, todo esto es de arriba para abajo. Si no has percibido, todo lo de Francisco está intentando de promover algo desde abajo para que los de encima pueden recibirlo. Claro. Ahora, supongamos que sí se llega al consenso. Bueno, yo soy optimista y yo espero que tú también. Supongamos que sí se llega al consenso 5, 10 años, no sabemos, pero supongamos que sí se llega. ¿Qué habría que hacer? O sea, habría que, por ejemplo, reimprimir el catecismo y quitar de circulación los que están, que sí condenan la homosexualidad como pecado. Mira, los catecismos se cambian. Recuerden que el catecismo es un compendio, un manual de la enseñanza actual. No es en sí un cuerpo doctrinal. Por ejemplo, si compras un nuevo carro, cuando compras el nuevo carro, te dan un manual del auto. Claro. Y toda la información está ahí con respecto al modelo que tienes en la mano. Claro. Aquel manual no es totalmente útil para el próximo modelo, ni mucho menos para de aquí a 15 años, los modelos para de aquí a 15 años. Claro. El catecismo es más bien de este tipo. Es un compendio de la enseñanza del actual modelo. Claro. Este modelo está siempre en cambio, si ves la diferencia entre el catecismo del Concilio de Trento y el actual. Bueno, claro, por supuesto, claro. por supuesto va a haber cambios. Yo no puedo vislumbrar lo que sería, pero a mí se me hace que el reconocimiento de que el ser gay o lésbico es sencillamente una cosa que sí es y no es un defecto de nada, por supuesto, llevaría a una alteración del catecismo, de la misma manera que en el siglo XIX se pronunciaba que la democracia era una cosa del diablo y la forma diseñada por Dios para el gobierno de las gentes era monarquía piramidal. Pues ahora no vas a encontrar esto en el catecismo. Claro, o sea, que es una cosa flexible, pues. Es una cosa flexible, sí, por supuesto. Este tipo de... Sobre estas cuestiones, sobre todo sobre estas cuestiones morales, muchas veces los principios no cambian, pero las aplicaciones sí. Y en este caso hay razonable esperanza de que estamos en presencia de un cambio de percepción antropológica que significa que la misma doctrina tiene que ser aplicada de forma nueva. Punto. Wow. Yes, tú has hecho fama también escribiendo libros sobre el filósofo francés René Girard, y me pregunto, ¿de qué forma vinculas el pensamiento de René Girard con tu teología gay? Bueno, el pensamiento de René Girard, que tú también conoces muy bien, es un pensamiento sobre el deseo y la violencia, y nos enseña muchas cosas sobre cómo funciona nuestro propio deseo. Normalmente de forma mala y de vez en cuando de forma buena, y de qué manera somos partícipes o tenemos tendencia a coludir con formas de violencia. Y pues quien ha convivido un poco con el ambiente gay en los últimos 20 o 30 años ha sido perfectamente capaz de perceber que estamos en muchas partes del mundo frente a instancias de ¿cuál sería? Linchamientos muy primitivos. O sea, entender la diferencia entre la unanimidad moralista de los echadores de piedras y la verdad científica que se aprende a partir de la persona linchada. Wow. Es absolutamente central al pensamiento de Girard y del pensamiento cristiano en general. O sea, puedes imaginar que el pensamiento de Girard para mí ha sido súper importante, no solo para estudiar esta cuestión, pero para vivirlo, sin quedar totalmente obnubilado por el resentimiento y la rabia. Claro. Quisiera ya en esta última fase de nuestra conversación, James, tocar algunos puntos que los católicos más tradicionalistas esbozan como argumento para reprochar la homosexualidad como pecado. Tú has dicho que la ciencia, que la doctrina católica debería basarse en la ciencia y postular que en tanto no es patológica, no hace daño a nadie, pues debería aceptarla como algo que no es pecaminoso. Ahora, estos tradicionalistas dicen que más bien la ciencia sí arroja datos que hacen presumir que la homosexualidad sí es patológica. Y te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, está la idea que ellos esbozan de que la homosexualidad promueve más la promiscuidad que la heterosexualidad. ¿Qué respondes a eso?
Bueno, pero esto es, de por sí es evidente, no es una cuestión científica, es una cuestión anecdótica. Y la cuestión científica no está en sí o no hace mal o bien a otras personas, sino en sí su desarrollo normal lleva a la autodestrucción de la persona. Bueno, algunos de estos tradicionalistas... Para eso tendrías que decir que no hay buenas personas gays que son capaces de vivir una vida moderada, normal, tranquila, sino que todos, sencillamente por el hecho de ser gays, son, digamos, adictos a la promiscuidad. Pero sencillamente esto no es cierto. Bueno, lo que ellos dicen es que estadísticamente puede ser que haya personas gays que tengan vidas muy sanas, y efectivamente existen, pero ellos dicen que estadísticamente no es lo más probable. Y no solamente con la cuestión de la promiscuidad, sino también con la cuestión de la violencia doméstica. Aparentemente las cifras de violencia doméstica son mayores entre parejas gays que entre parejas heterosexuales. Yo no he podido corroborar estos datos, pero es lo que frecuentemente alegan. Sí, mira, bueno, que una de las cosas que yo había visto era que eran muy parecidos las cifras de la violencia doméstica. Mira, ahora yo creo que lo interesante aquí es distinguir entre, si hablas de promiscuidad, típicamente estás hablando de varones y no de mujeres. Es cierto. Y el hecho de que varones estén teniendo sexo con varones, o sea, sin el freno que sería una persona que tiene otra relación con la sexualidad que sea la mujer, porque los varones suelen ser más, ¿cuál es la palabra? En todas las áreas, más deportivos, digamos. Sí. Pero esto no es una cuestión que dice respecto a la homosexualidad, porque si dijera respecto a la homosexualidad, igual sería el caso con las mujeres homosexuales, y no parece que lo es. Claro. Entonces, una de las cuestiones que a mí se me hace interesantes en esta cuestión es estudiar la nueva generación, porque una de las cosas que muy bien se podría decir es que evidentemente en la época de la liberación sexual gay de los años 70, previos al SIDA y todo eso, claro, había un mundo muy, ¿cuál es la palabra? Muy desatado, por razones demasiado obvias, ¿no? Sí. Ahora mucho menos. Ahora, la cuestión interesante es la siguiente. Los jóvenes que ahora comienzan a vivir su adolescencia como personas gays, en la misma edad que sus compañeras heterosexuales, ¿cómo será el mundo de noviazgo y de matrimonio de ellos? Porque va a ser la primera generación donde no han tenido la adolescencia pospuesta. Porque esto ha sido típicamente, especialmente con los varones, la experiencia hasta recientemente. Sí. Nadie se asumía se asumía como gay hasta que estaba dispuesto a salir de la casa y no depender más de la familia o la institución donde estaba porque temía represalias. Y por eso hasta pasado los 20, hasta entrada en algunos casos los 30, las personas no se asumían. Con eso significa que toda aquella parte de su vida donde se aprende a cortejar, etcétera, etcétera, que es completamente normal en los heteros, los jóvenes gays no lo hacían. Claro. Ahora, lo interesante es que cómo se están asumiendo cada vez más jóvenes los chicos en la secundaria y todo lo demás, están viviendo su aprendizaje del cortejo y del noviazgo al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras. Sí, yo creo que el asunto de la relativa promiscuidad va a verse mucho mejor a partir de esta generación. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pronostico que mayor aceptación va a implicar mayor estabilidad. Sí, y esto es lo que se ha visto. En la medida que personas jóvenes ya, un chico de 9 u 8 años ahora que se descubre gay, y dígase de paso, es bastante normal que las personas descubren lo que son bien antes de la pubertad. Pero ahora tal persona puede soñar con casarse, claro, sin que ni sus papás, ni la iglesia, ni la sociedad le diga, esto es una imposibilidad, nunca va a acontecer.
Claro, claro. O sea, ya su capacidad de soñar y de ajustar su vida hacia lo que quiere es factible. Claro. Creo que va a hacer mucha diferencia para la posibilidad de una vida más sana. Claro que sí. El hecho de crecer ya sabiendo que hay la posibilidad de un florecimiento de este tipo. Claro. Oye, James, cerramos con mucho optimismo entonces y te agradezco mucho el haber recibido esta llamada y espero poder volver a contar contigo en una futura oportunidad. El gusto es mío. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 en mi Twitter. Esto es confundir las cosas, confundir niveles. Mira, según esto, cualquier persona gay sería, no por ser gay, estaría en ningún tipo de pecado, pero todo acto que hiciera sería acto de, digamos, de amor con una persona del mismo sexo, sería pecaminoso, aunque la persona no tuviera culpabilidad subjetiva en el asunto. Estoy aquí diciendo la posición oficial, no lo que yo pienso. Sí, claro, claro. Pero aclaremos primero la doctrina oficial. Bajo esta doctrina, si una persona comete actos homosexuales y no se arrepiente y muere, ¿va al infierno? No, mira, a ninguno de nosotros cabe juzgar nada con respecto al infierno. No. Mira, para decirte una cosa que es evidente a esta altura del juego, típicamente, más tradicionalmente, los pecados más graves son los pecados espirituales, o sea, orgullo, envidia, sentido de superioridad, todas esas cosas, mientras los llamados pecados carnales son de mucho menos gravedad. Entonces, correr rápidamente del hecho de que alguien esté viviendo de manera pecaminosa al infierno ¿cómo se llama? Un salto apresurado. ¿Cómo? Sería como un salto apresurado llegar a esa conclusión. No un salto apresurado, pero es una versión, digamos, es una versión un poco de diseño animado de lo que es la teología. Recuerden que hasta Santa Teresa, cuyo 5º centenario estamos celebrando este año, dijo con respecto a un suicidio en una época cuando se consideraba el suicidio como un pecado mortal: entre la puente y el río está la misericordia de Dios. O sea, sí, no se juzga estas cosas. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos has aclarado lo que dice la doctrina católica. Ahora dinos tú qué piensas como teólogo. Miren, Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy estaré conversando con James Allison. Él es sacerdote católico, teólogo y ha escrito muchos libros desde una teología gay. En tanto, James es de los pocos sacerdotes católicos que son abiertamente gay y tiene bastante renombre al respecto. Y estaremos conversando con él a propósito de la homosexualidad y el catolicismo. Saludos, James, bienvenido. Hola, saludos, buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora es? Es de noche, buenas noches. Es de noche para sí. Recientemente un sacerdote católico polaco salió del armario diciendo que él era homosexual
Y bueno, causó el furor que siempre se espera con estas cosas. El obispo lo suspendió y creo que recientemente, en estos últimos días, el sacerdote incluso ya dirigió una carta de renuncia al clero. ¿Qué nos dice exactamente la doctrina católica sobre la homosexualidad, James? Mire, te voy a citar exactamente lo que dice. Dice que la tendencia homosexual no es en sí un pecado, pero es una tendencia más o menos fuerte a actos intrínsecamente desordenados y por eso debe considerarse como objetivamente desordenado. Esta es la posición oficial, o sea, tanto la condición, la tendencia, como los actos serían malos. Uh-huh. Esa es la posición oficial. Bueno, entonces, bajo la doctrina católica, una persona como el obispo, el sacerdote polaco, o tú mismo serían pecadores y estarían en pecado mortal, supongo. Bueno, no, pecado mortal, nada, no hablemos de esto. A esta altura del juego, el problema para la doctrina es que carece de base en lo real. O sea, fue una doctrina que intentó describir lo que son las personas gays como si fuesen heterosexuales defectuosos. Y durante muchos siglos, así la gente lo pensaba. Si mostrabas inclinaciones hacia tu propio sexo, eras o bien un vicioso, o sea, te habías calentado demasiado, o bien un enfermo de algún tipo. O sea, las dos maneras de juzgar típicamente eran de alguna forma o de vicio o de patología. Ahora, en los últimos 50 años, sencillamente, dada la mayor visibilidad de las personas gays, se han podido preguntar qué es lo que hace que estas personas sean así. Y ni respuesta tenemos a esta pregunta, porque no hay, digamos, definición de la causalidad de esto, pero lo que sí se puede decir es que lo que sea que